4, versículos 11 y 12, hay una palabra allí. Capítulo 4, versículos 11 y 12, un texto muy conocido. Ustedes saben que la carta a los Efesios es la carta por excelencia que desarrolla la doctrina de la Iglesia. Hay otros pasajes de la Iglesia en las epístolas y en los evangelios, pero la carta a los Efesios es, teológicamente hablando, la carta de la Eclesía, la carta de la Iglesia, la carta donde se desarrolla este concepto. Los profetas recibieron mucha revelación en el Antiguo Testamento acerca de las cosas que habían de venir. ¿Está bien el sonido de los ojos de retumba? ¿Está bien? ¿Sí? Ellos vieron el futuro, vieron la venida de Cristo y vieron la primera venida y vieron la segunda venida de Cristo. Y les fueron revelados a ellos muchos misterios. Pero la Iglesia siguió siendo un misterio que fue, digamos, traído a la luz a través de la persona de Jesucristo y que fue desarrollado mayormente por el apóstol San Pablo. Podemos decir que Pablo fue quizás dentro de los apóstoles aquel que recibió un mayor grado de luz y de revelación acerca de este misterio escondido que era la Iglesia. ¿Sí? ¿Se entiende? Capítulo 4, versos 11 y 12. La Iglesia tridimensional, la Iglesia en 3D, que quiero compartir en esta tarde. Y vamos a ver allí 4, 11, 12, un pasaje muy conocido de la Escritura. Leemos la palabra de Dios, quédense sentados así como están con reverencia, ¿sí? Pero en reverencia, y vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la palabra de Dios que dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Repito, a fin de perfeccionar a los santos. Estos ministerios fueron constituidos por Jesús para perfeccionar a los santos, para que hagan la obra del servicio y para que sean los instrumentos para edificar al cuerpo de Cristo. Jesús mismo constituyó, dice la Escritura, que subiendo a lo alto, miren qué expresión los versículos anteriores, subiendo a lo alto, cuando ascendió a los cielos, llevó cautiva la cautividad. Qué tremendo, ¿no? Qué expresión. Jesús sube a lo alto y lleva cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dio dones a los hombres. Y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Capítulo 4 de Efesios es quizás dentro de toda la Biblia uno de los más importantes acerca de la unidad de la Iglesia. Nosotros tenemos 3 pasajes, 3 textos en el Nuevo Testamento que hablan de la unidad de manera más sobresaliente. Hay otros pasajes de la unidad, pero la oración de Jesús en Juan 17, ¿sí? San Juan capítulo 17, el capítulo 4 de los Efesios y el capítulo 2 de Filipenses quizás sean los textos más sobresalientes que hablan de la unidad. En el Antiguo Testamento, por supuesto, el famoso Salmo 133, pero en el Nuevo Testamento la unidad de la Iglesia la vemos allí en estos pasajes. La oración de Jesús: Padre, que así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire qué importante es la unidad. Yo digo que la oración es un instrumento tremendo en la guerra espiritual, pero no creo que sea más fuerte la oración que la unidad en la guerra espiritual. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Porque si el pueblo es fuerte en la oración, pero está dividido, no conmueve la ciudad y no conmueve al enemigo. Pero si la Iglesia está unida, orando en unidad, entonces el mundo cree que Jesús es el Mesías. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Muy bien. La unidad, los dones, la Iglesia edificándose en amor, la Iglesia siguiendo en unidad, la Iglesia que crece hasta la medida de Cristo, son los énfasis de Pablo, son las profundidades teológicas de Pablo. Pero yo quiero hablarte de 3 llamados en la Biblia para introducirnos a la Iglesia tridimensional. 3 llamados que hace la Biblia. El primer llamado es el llamado al pecador y al frustrado. El primer llamado en la Biblia es al pecador. Isaías capítulo 1: si tus pecados fueren rojos, ¿sí?, como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. ¿Sí? O sea, el llamado al pecador también lo tenemos allí en Mateo, y al frustrado, Mateo 11:28, vengan a mí todos. Dígame, ¿quién en la historia
de la humanidad, qué filósofo, qué científico, qué doctor, qué maestro, qué escritor, qué pensador, qué estadista podría pararse frente a la humanidad y decir: vengan todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar? Solo Jesús puede decir eso. Solo Jesús puede decir: yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién puede decir todo esto yo soy? Solo Cristo, solo Jesús. Y dice: vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, yo los haré descansar. Hay un llamado al pecador, hay un llamado al que está cansado, hay un llamado al que está frustrado, hay un llamado al que se extravió del camino, hay un llamado al que perdió el rumbo, hay un llamado a toda persona. Miren, hermanos, yo desarrollé un concepto hace muchos años y muy pocas veces lo compartí acerca de Juan 14:6, cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que no venga a mí, nadie puede venir al Padre sino por mí. Traté de pensar por qué camino, por qué verdad y por qué vida. ¿Por qué dice yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Por qué? Y puse a pensar que cuando dice yo soy el camino, está diciendo, está respondiendo a las religiones de todos los tiempos. Porque la religión busca siempre encontrar el camino a Dios. Y Jesús le dice a las religiones de todos los tiempos: yo soy el camino a Dios, al Padre. Amén. Yo soy la respuesta al Amén. mundo. Pero no solamente le responde a la religión, cuando dice yo soy el camino y la verdad, dice, le está respondiendo a los filósofos, a la filosofía, porque la filosofía busca encontrar la verdad detrás de todas las cosas, y a Jesús le dice a la filosofía: yo soy la verdad detrás de todas las cosas. Y cuando dice yo soy la vida, le responde a la ciencia, porque la ciencia busca el origen de la vida hasta hoy. ¿Cómo se originó la vida? ¿Cómo fue el origen de la vida? ¿Cómo existe todo lo que existe? ¿Cuál fue la primera causa de todo esto que existe? Y Jesús dice: yo soy la vida, yo soy el origen de todas las cosas, el principio de todas las cosas. Hay un llamado al pecador y al frustrado, pero también hay un llamado al servicio. En la Biblia Dios llama a las personas que sirvan también. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la obra del servicio. También tenemos en 1 de Pedro 2:9, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos, ¿sí? Nos llamó de las tinieblas para que anunciemos al mundo su luz. Y este es un llamado al servicio, pero también hay un llamado al ministerio pleno. Aquí tenemos entre nosotros pastores, pastoras, personas consagradas a tiempo completo a la obra. Algunos todavía no pueden dedicarse a tiempo completo, pero son pastores que ya, aunque todavía tienen su nombre tan de lleno en el pastorado. Esto no hace ninguna diferencia, hermanos, entre clero y laicos, porque clero y laico es una trampa terrible que tendió el enemigo a la iglesia. Los apóstoles casi caen en esa trampa. Ellos se encontraban repartiendo comida a las viudas. ¿Se imaginan ustedes a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Bartolomé? Alcanzar, tirar el mantel de allá. No, correlo para acá. ¿Dónde? A ver, la comida está fría. Pedro, Pablo, hablando de, no que se quejan las otras viudas, no, y en un momento dijeron: ¿qué hacemos nosotros? No es bueno que nosotros estemos haciendo esto. Nombremos personas, encarguemos este asunto a otros, y nosotros, dice capítulo 6, verso 4 de los Hechos, y está la clave del avance de la iglesia, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Pastores, tenemos que delegar, tenemos que levantar líderes, tenemos que formar líderes, tenemos que delegar tareas, tenemos que levantar ministerios con unas características, pero el pastor tiene que estar dedicado a la oración y al ministerio de la palabra, a transmitir la visión y a guiar los procesos estratégicos de la iglesia y a formar y a capacitar líderes. Llamado al ministerio pleno, dice que constituyó a unos apóstoles, a otros ustedes lo saben, pero en Marcos 3, 13, 15 dice que llamó para sí a los que él quiso, los llamó, los eligió, los llamó para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. El texto dice, y ya entro con las tres dimensiones, el texto dice: a fin de perfeccionar a los santos. Miren, hermanos, no voy a detenerme mucho en esto, pero les quiero decir que Reina, Casiodoro Reina y Cipriano de Valera no encontraron una manera, una palabra para que pudiera decir todo lo que dice en el griego ese texto. La palabra catartizo
verbo catartizo en el griego es lo que traduce Reina y Valera como perfeccionar. Me pareció que fue la mejor palabra en español que puede resumir tanto contenido. ¿Saben lo que significa esta palabra en el griego? Miren, escuchen. Para equipar a los santos, para nutrir a los santos, para restaurar a los santos, para formar a los santos, para corregir a los santos, para instruir a los santos, para completar a los santos, para ponerlos en orden, para darles una dirección, para darles... ¿Cómo hace el que está traduciendo y ve que el griego tiene tanta riqueza para encontrar una palabra, para no poner, y dice perfeccionar? Y creo que estuvieron bien. Perfeccionar con la profundidad de esa palabra a los santos para que hagan la obra del ministerio. Muy bien. Y ahora entramos en la iglesia en 3 dimensiones. Cuando digo la iglesia en 3 dimensiones, quiero mencionar, queridos pastores, amigos, hermanos, 3 funciones. 3 funciones. Por supuesto, no sé si funciones. Funciones no, porque son muchas funciones dentro de cada imagen. 3 imágenes. La primera dimensión que quiero mostrar es que la iglesia es un faro de luz. La iglesia es un faro de luz. En Mateo capítulo 5, verso 14 dice, Jesús le dice a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. Ustedes saben, hermanos, que Jesús dijo, en otra parte dice, yo soy la luz del mundo. Y hasta ahí está todo bien. Pero después que nos mira a nosotros y nos diga, ustedes son la luz del mundo, cambia mucho. Y ustedes son la sal de la tierra, como que el sentido de responsabilidad es muy grande. Entonces, Señor, está bien que vos seas la luz, pero nosotros la luz, está bien que vos seas la sal, pero nosotros, como diciendo, ustedes son la luz del mundo. Nadie pone una luz debajo de una mesa, sino que la pone arriba para que alumbre toda la casa. Y el mundo verá la luz de ustedes por medio de las buenas obras que ustedes van a hacer. Y cuando la obra de ustedes alumbre, la gente va a glorificar a mi Padre que está en los cielos. Ustedes son la luz. Así que la primera imagen es que la iglesia es como un faro de luz. La iglesia es como un faro de luz. ¿Qué es lo que hace un faro? ¿Qué es lo que hace un faro? Un faro, por ejemplo, cuando una embarcación está yendo por un mar. ¿Cuál es la función del faro? Si la embarcación se desorienta, ¿qué es lo que necesita para recuperar la orientación? Necesita ver en algún lugar una luz muy pequeña, a lo lejos, donde sea. Pero una pequeña luz será suficiente para salvar a la tripulación, para salvar la embarcación, para que no se tropiecen con algún glaciar, para que ellos saben que si se dirigen a la luz están a salvo. Porque la luz te advierte del peligro, la luz te alumbra, la luz te... Dice David, el rey David dice, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Tu palabra es una luz tan potente que me alumbra donde voy a pisar, donde voy a poner el pie, pero también me alumbra el camino, me ilumina, me hace ver más allá. ¿Vieron cuando vas por la ruta y necesitas en algún momento alta, no? Está todo tan oscuro y decís, bueno, ojalá que no venga nadie para ponerla y tener un tramo con la luz alta, porque con la luz normal ves muy poco y es mucha oscuridad y es muy peligroso. La palabra es una luz que alumbra en el camino también, ¿sí? Una luz que alumbra. ¿Cómo cumple la iglesia esta función de ser un faro de luz? La iglesia cumple esta función de ser un faro de luz disipando la oscuridad. Miren lo que dice la Biblia, parecen cosas muy simples. La luz prevaleció sobre las tinieblas. Es increíble, ¿no? O sea, la oscuridad no tiene el poder de vencer a la luz. La oscuridad no puede ser más fuerte que la luz. Si vos entras a una habitación y prendes la luz, la oscuridad no puede ser más fuerte para apagar esa luminosidad. La luz disipa las tinieblas. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Si vos prendes una vela, ya hay luz ahí, la oscuridad. O sea que la oscuridad es ausencia de luz. Y la función de la iglesia es disipar la oscuridad que hay en la sociedad. ¿Cómo disipa esa oscuridad? A través de las misiones. A través de las misiones. A través de la plantación de iglesias, del envío de misioneros que llegan a nuevos pueblos con el mensaje del Evangelio. Se lleva la luz.
Donde llega una iglesia llega la luz. Si en un barrio no hay una iglesia, ese barrio está como en la oscuridad. Mire, ¿qué va a pasar cuando venga Cristo a llevar a su iglesia? ¿Qué va a pasar cuando venga Cristo a llevar a su iglesia? Dice que el anticristo no puede ser manifestado antes que la iglesia sea quitada. Cuando la iglesia es quitada, hermano, se manifiesta toda la maldad. Pero mientras la iglesia está, la maldad no puede manifestarse en toda su dimensión, porque hay oración, porque hay intercesión, porque ahí está la presencia de la luz. La intercesión, ¿sí? Es también, la intercesión es también una luz. Pero yo, volviendo al tema de misiones, estoy leyendo aquí una expresión, anoté al pastor Edison Queiroz de San Pablo, de Brasil. Edison Queiroz es un pastor que está muy compenetrado con el tema de las misiones y todo el tiempo le habla a la iglesia de las misiones, y ha sido invitado al primer Comiván y tantas cosas. En una oportunidad se cuenta que él hablaba tanto de las misiones que cuando estaba reunido con los consejeros de la iglesia, los consejeros les plantearon un problema y dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a hablar de misiones? Porque tenemos aquí mismo en San Pablo tanta gente para ganar. Y le hicieron todo un replanteo al pastor. Y el pastor se quedó pensando un rato y dijo lo siguiente: presten atención que esto es muy importante. El pastor se quedó pensando y después dijo lo siguiente: si así hubieran pensado los misioneros que nos trajeron el Evangelio a Brasil, nosotros nunca hubiéramos recibido el Evangelio. ¿Qué me dicen? Si así hubieran pensado los misioneros que nos trajeron el Evangelio a Argentina, nosotros nunca hubiéramos recibido el Evangelio. Nos trajo el Evangelio a Argentina, ¿sí? Entonces, qué importante que donde van los misioneros va la luz, que donde hay intercesión se disipan las tinieblas, que donde hay guerra espiritual se disipan las tinieblas. Pero también quiero agregar que para disipar las tinieblas también hacen falta líderes creíbles y líderes íntegros. ¿Cuántos creemos esto, sí? Si hay un liderazgo íntegro, un liderazgo creíble en su palabra, en lo que dice, y cómo vive el Evangelio, eso también trae luz. Porque, hermanos queridos, si algo necesita el mundo para convertirse al Evangelio, es ver un pueblo que vive un estilo de vida santo. ¿Cuánto dicen amén? Se erige el pueblo como un testimonio vivo ante la sociedad, que es un pueblo que tiene un estilo de vida diferente, y la gente quiere decir: yo quiero vivir como esa gente, yo quiero ese estilo de vida. Esa gente canta en medio del dolor, esa gente tiene paz en medio de los problemas, esa gente transmite esperanza. Yo quiero ese estilo de vida. Esa gente es coherente con lo que predique, vive el Evangelio, son gente creíble, dicen la verdad, son honestos, tienen honradez, tienen transparencia. Qué lindo, qué lindo, qué hermoso, qué hermoso. La iglesia también es un hospital. La iglesia es como un hospital. Lucas 4:18, alguien leyó esta mañana, ¿sí? Alguien leyó, el pastor Guido Pajón, leyó Isaías 61, que también es Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido el Señor, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para vendar a los heridos, para dar libertad a los cautivos. La iglesia es como un hospital. La iglesia es como un hospital, proveyendo cuidado, proveyendo restauración. Qué tremendo. Yo me acuerdo cuando llegué, cuando salí de... Le voy a contar un pequeño testimonio. Cuando salí de la iglesia del Solano para servir en el barrio de Iyapi, en un anexo. Yo tenía 20 años en ese momento cuando llegué. Y el hermano Ibáñez, que era encargado de ese anexo, era un hombre... Miren, es un hombre muy anciano hoy, que nunca, justamente por su, si se quiere, limitante, la preparación, nunca dio un examen de ministro, nunca tuvo credencial, pero fue pastor en la iglesia de Dios. Su testimonio, su consagración, su perseverancia. Y él fue mi primer pastor. O sea, yo tuve un primer pastor cuando me convertí, pero digo, el pastor cuando yo fui a servir al anexo. El hermano Ibáñez me llevaba a todos lados. Él iba a visitar a un enfermo, me decía: Nicolás, vení conmigo. Y saben, hermanos, el ambiente donde nosotros estamos, yo creo que es parecido en todos lados. Había enfermos por todos lados, había endemoniados por todos lados, había problemas por todos lados. Para mí fue un curso intensivo eso, y él me llevaba, cuando iba a ir a un enfermo, yo iba con él, yo a donde iba él iba yo.
Y él se sentaba al lado de la cama del enfermo y yo me sentaba al lado de la cama del enfermo también. Él abría la Biblia, yo abría la Biblia. ¿Sí? Él se levantaba que se iba y yo me levantaba también y me iba. Yo me aprendí el discipulado estando al lado viendo cómo hacía él en ese tiempo. Bueno, también debo confesar que en ese tiempo había una muchacha ahí en ese pueblo, ¿no? ¿Ustedes se imaginan quién es? Tenía 14 años. Ya sé que están pensando mal. Yo tenía 20, pero el hecho que tenía 14 no quiere decir que yo me puse novio con una chica de 14. Si bien se enamoró perdidamente de mí, lo cual es otra cosa, no viene al caso, cayó a mis pies así, rendida. Qué orgulloso, ¿no? Ahora sí va al revés. Bueno, pero ¿saben qué? Y ahí empezó toda la historia, porque yo en ese pueblo empecé a servir. Fue todo una campaña chiquita que se... una campaña chiquita que fue evangelista, y era un templo chiquitito, un lugar muy pobre, los bancos de madera sin respaldo, y yo me acuerdo que era tan pobre ese lugar, hermano, que un día vino un viento y el templo quedó inclinado así. Quedó torcido el templo. Entonces tuvimos que llamar a un hermano que tenía un camión para que... Y vino el hermano con el camión y ató el templo con algunas cadenas, ¿sí? Alguna soga y qué sé yo, y entonces... Y empezó... Se enderezó el templo, hermano. Así era esto, ¿sí? Y me dice el hermano Ibáñez: Nicolás, yo quisiera que vos empieces tu trabajo siendo maestro de escuela dominical con los más chicos, con los niños. Mi primera lección fue Sara, una madre ejemplar. No sé si eran los amiguitos de Jesús, de algunos de estos manuales que llevan de la iglesia. Digo, ¿qué iba a hablar un muchacho de 20? Pelo largo, tenía pelo largo. Aunque usted... No, hay fotos. Y mi esposa tiene testimonio. Hay pelo, yo tenía la cabellera larga. ¿Qué iba a enseñar un muchacho de 20 años recién convertido que estaba llegando así? A hablar a un grupo de chicos de Sara, una madre ejemplar. ¿Quién era alumna mía en ese grupo de chicos? Sonia. Pasó el tiempo y me dice el hermano Ibáñez: Nicolás, habría que hacer algo y armar el esfuerzo juvenil. El esfuerzo juvenil. Pero hermano, digo, hay pocos jóvenes, eran 5 o 6 jóvenes. Me dice, pero vos empezás para que se mueva. ¿Quién estaba en el esfuerzo juvenil? Sonia. Se me acerca la abuela Catalina. Siempre en todas las iglesias hay una abuela Catalina, ¿o no? ¿Sí? Díganme ustedes en la historia de la iglesia, si en las historias de la iglesia no hay una abuela Catalina, ¿eh? Y se me acerca la abuela Catalina y me dice, hermano Nicolás, había que formar un coro aquí. Oh. Yo estudiaba guitarra, pero no daba para tanto, ¿no? Entonces se pusieron a hacer toda una junta ahí de juntar ofrenda, todo, y compramos nuestro primer órgano. No piensen que era un Yamaha, la marca era Scandani. Creo que ni existían los Yamaha, un Scandani. Con ese tecladito yo empecé a armar un coro a 4 voces para cantar los himnos del himnario, hermano, ¿sí? A ver, soprano. Tremendo, un director de coro ahí, de la nada. Los coros sencillos, ¿sí? ¿Quién era cantante en el coro? Sonia. Hermanos, si tienen una clase de discipulado personal, me ven después del culto, ¿sí? Y yo les explico cómo es este tema. Pero todo ese discipulado, hermano, fue porque también no era solamente vos para conquistar a una chica, no necesitas solamente darle clase de escuela dominical y ser el director de coro y el director de coro. Tenés que hacer otra cosa. ¿Qué hacía yo para conquistarla? Le golpeaba, caía de sorpresa, le golpeaba la puerta y ella abría y yo aparecía con una rodesia y una tina. Le estoy dando mucha receta, le estoy dando mucha letra, ¿eh? Una rodesia y una tinta, hermano, la tenía reunida a mis pies. Hermanos queridos, qué tremendo que es esto. Y en ese lugar, yo he visto las cosas más gloriosas en aquellos comienzos que he visto por el resto de mi vida. Endemoniados, personas
metidas en el umbandismo, personas metidas en el ocultismo, personas metidas que han hecho bautismos de sangre, enfermos con enfermedades tremendas, cáncer. Me acuerdo de una mujer que tenía cáncer, una mujer que tenía un cáncer de pecho, de mama, que se trataba en La Plata, en la ciudad de La Plata, y se congregaba con nosotros. Y ella venía en todo momento, me decía, yo estaba acá pastoreando, a partir del 81 me decía, pastor, ore por mí. ¿Vieron cuando hay una situación de enfermedad terminal? Las personas buscan con desesperación la oración. Me decía, en todo momento me decía, pastor, póngame la mano. A veces me agarraba la mano ella, póngame la mano, pastor, ore por mí. Y se iba a hacer la quimioterapia a La Plata. Y saben que nosotros orábamos y orábamos por ella en todo momento donde podía. Yo todavía estaba soltero, porque este es el tema. Yo me casé en el 87, para eso yo tenía 28 años, ella tenía 22, o sea que viene que pasar unos años, ¿sí? Para aclarar nomás, porque ustedes van a decir, este hombre no, Y ¿saben qué? A esta mujer, yo estaba pastoreando, soltero, me recuerdo esta mujer, yo estaba allí, no sabía qué hacer con ella, y un día hablé con ella y me vino algo, hermano, que me sorprendió, porque su cáncer era muy avanzado. Yo no sé si ustedes conocieron algunos casos de cáncer de mamas, salvo algunas situaciones muy puntuales. Los que a mí me ha tocado conocer, experimentar, han sido cosas muy rápidas en el proceso. O sea, el proceso avanza muy rápido. A esta mujer yo le dije lo siguiente: nosotros tenemos un grupo de hermanas que iban al hospital a visitar a los enfermos. Y un día hablé con ella y le dije, hermana, por el nombre, digo, hermana, ¿vos no te animarías a ser parte del equipo de voluntarias que va al hospital? La hermana me miró sorprendida. Después de una enfermedad se le había caído todo el pelo. Estaba en una situación terminal, con un tratamiento muy crítico. Y yo le estaba haciendo la propuesta de que ella sea parte del equipo que van a visitar a los enfermos al hospital. Ustedes saben que más allá del desconcierto, la hermana aceptó. Oramos por ella, le dimos alguna orientación, se hizo parte del equipo. Y en la medida que ella empezó a visitar a los enfermos al hospital, le empezó a crecer el pelo. Y en la medida que siguió visitando a los enfermos, se empezó a retrotraer el cáncer. Y cuando nos dimos cuenta, se sanó completamente. ¿Qué fue lo que pasó? Más allá, naturalmente, de la oración y del poder de Dios, que fue lo que logró la sanidad, que la mujer estaba tan atrapada y tan dominada por su enfermedad que no pensaba en otra cosa más que su enfermedad. Cuando ella, el foco de atención se descorrió de su enfermedad y empezó a pensar en el dolor de otros y a interesarse en el problema de otros, la enfermedad empezó a retroceder y Dios la sanó. Gloria al Señor, gloria al Señor. Muchas recuperaciones, muchas sanidades, muchas liberaciones, que sería muy largo de contar. Pero ¿cómo es la iglesia un hospital? La iglesia es un hospital proveyendo cuidado y restauración a las personas. Se convierte en un hospital cuando provee cuidado y cuando tiene un ministerio de restauración. Permítanme esta palabra, este paréntesis para los pastores. Este paréntesis para los pastores y las pastoras que están en el ministerio. Nuestro ministerio, hermanos, el ministerio pastor, es un ministerio de gracia y de restauración. Recordemos siempre, Dios nos llamó a un ministerio de gracia y de restauración de las personas, para bendecir a la gente, no para condenar a la gente. Vos no recibiste un ministerio de condenación, pastor, recibiste un ministerio de gracia y de restauración. Amén. Si bien tu mensaje puede condenar a la gente, porque no le estás condenando, le estás llevando esperanza, pero siempre tenemos que pensar en el bien de la gente, en pensar que el amor de Dios cubre multitud de pecados y en pensar que las personas pueden ser restauradas para la gloria del Señor. La aceptación es lo que cura el rechazo. El rechazo es una de las cosas que más lastima a la niñez. Si hay algo que lastima a los niños en la infancia, en los primeros años de vida, es el rechazo. Pero si hay algo que cura el rechazo, es la aceptación. El pastor Máximo Chávez, que fue supervisor de la Iglesia de Dios en Perú, que se encuentra ahora pastoreando en California, él contó una vez su testimonio y dijo, él llegaba de una familia totalmente desmembrada, nunca había recibido amor, siempre había recibido rechazo, desprecio, hasta que un día llegó a una iglesia cristiana. Y lo trataron con tanto amor que él decía, yo no me quedé en la iglesia por Cristo, yo no entendía bien de qué se trataba. Yo me quedé en la iglesia porque encontré una familia que me abrazó y me dio el amor que yo nunca recibí. Entonces entendí el mensaje de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Amén. La aceptación es parte de la iglesia hospital. La consejería es parte de la iglesia hospital.
debemos recuperar la práctica de la consejería, la sanidad interior, hermano, la sanidad de las heridas del alma, es parte de la iglesia, la liberación, ¿sí? Pero tanto la sanidad, miren, la sanidad interior como la liberación tiene mucha responsabilidad. Queridos hermanos, nunca hagamos el ministerio de sanidad interior a la ligera. Nunca hagamos la liberación como algo a la ligera. Cuando una persona es sanada interiormente y cuando una persona es libre de cualquier opresión demoníaca, necesita luego afirmación, necesita luego que se le haga un seguimiento, necesita que se le afirme en la fe y que se consolide en su fe. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Ustedes captan la idea, ¿no? Hacerlo a la ligera puede generar más un problema que una solución, porque nosotros estamos removiendo cosas profundas de la vida de las personas. Al ministrar, estamos removiendo cosas que están muy atrapadas en los escondrijos del alma, estamos removiendo cosas que las personas por años no han hablado ni siquiera con Dios. De pronto, cuando esa persona es libre, necesita ahora un seguimiento, porque si no esa persona queda muy exaltada, muy alterada, muy ansiosa, porque algo que estaba allí salió, necesita esa persona un seguimiento. Y la consejería es clave. No separemos la consejería de la sanidad interior y de la liberación. Todo esto tiene que ser algo junto, y es la iglesia hospital. ¿Cuánto decimos amén? Amén. La iglesia como un hospital, la iglesia como un hospital. Gloria al Señor. Y quiero tocar la última dimensión de la iglesia, ¿sí? La última dimensión de la iglesia, y disculpen que lo estoy haciendo un poquito acelerado por el tiempo tal vez, pero es la iglesia como una madre espiritual. La iglesia como una madre espiritual. De Pablo se dice que era un hombre con un temperamento fuerte. Del apóstol Pablo se dice que era un hombre frontal. Del apóstol Pablo se dicen muchas cosas que pueden ser ciertas y que Dios usó ese temperamento por el tremendo que ejerció. Pero poco se habla del corazón compasivo de Pablo y poco se habla del corazón pastoral de Pablo. Pero hay que ver en las cartas cuando él escribe la segunda carta a los Tesalonicenses, todo el capítulo 2, y hay que ver el capítulo 4 de los Gálatas, el corazón pastoral de este hombre. ¿Sabe lo que dice en Gálatas 4:19? Hijitos, le dice a los Gálatas, hijitos, tengo dolores como de parto, sufro dolores como de parto, hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Tanto los amo, tan entrañablemente, a una región donde había varias iglesias que era Galacia. Tanto los amo a ustedes y sufro tanto como ustedes que tengo los mismos dolores que tiene una mujer cuando va, dolores como de parto. No quiero pensar lo que son los dolores de parto, hermano, si no voy a hacer ahora una actuación de lo que puede ser un dolor de parto. Pero las mujeres que son mamás saben lo que es un dolor de parto. Y para que Pablo diga, yo sufro dolores como dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes, está diciendo, porque la iglesia es como una madre espiritual. La iglesia es como una madre que engendra hijos, que engendra discípulos. Es una madre espiritual produciendo ministerios y nutriendo a los creyentes, nutriendo a los creyentes. Las estadísticas, unas últimas estadísticas salieron acerca de los pastores, una estadística muy general, a nivel general, global, dice que de 10 pastores, uno solo tiene preparación teológica. Está diciendo de cada 10 pastores, uno solo está preparado teológicamente. Está diciendo de los 10, los 9 restantes no han tenido una preparación adecuada. Y hermano, yo no estoy diciendo esto, solamente estoy dando una estadística, estoy diciendo que esto se traduce en que después tenemos iglesias donde tenemos personas que no están formadas, que no están nutridas, que no están capacitadas. Yo hablé esta mañana, hermano, del peligro que tenemos por individualismo, el tremendo peligro que tenemos en no trabajar en equipo. Y quiero decirles una cosa, hermanos, y quiero que se entienda. Nuestras iglesias no van a crecer si nosotros no formamos líderes. Nuestras iglesias no van a crecer a menos que nosotros soltemos los ministerios y levantemos hombres y mujeres y jóvenes para que hagan la obra de Dios. ¡Aleluya! Nosotros tenemos que confiar en la gente. Pastores, confiemos en nuestra gente. Confiemos en nuestra gente. ¿Cómo confió David Wilkerson? ¿Cómo se llamaba el famoso? Nicky Cruz. Nicky Cruz. ¿Cómo confió Wilkerson en Nicky Cruz? Usted sabía que Nicky Cruz era el jefe de toda la pandilla esa. Y era un hombre muy peligroso, muy temible. Pero ¿qué hizo David Wilkerson? Una campaña masiva donde las ofrendas eran
era mucho dinero. ¿Qué hizo? ¿A quién le dio la bolsa de la ofrenda? A Nicky Cruz. Llamó al jefe de la pandilla y le dijo, Nicky, vení. Y Nicky era más peligroso, hermanos. Miren, acá tenemos entre el pueblo, acá me dicen que hay uno que se convirtió en una iglesia, no voy a decir quién, me contó un pastor, que era tan bravo que dice que un día le vino a vender una campera manchada de sangre, de tan bravo que era. Y le dijo, pero esta está manchada de sangre, no importa, si se lava sabe qué linda que va a quedar. Tremendo, peligrosísima. Y ahora está hablando de Cristo, está en el Evangelio, ya lo hicimos amigos, por ahí anda. Yo tengo mucho miedo, por eso digo, vos sos mi amigo, que lo veo. Claro, anda por ahí suelto, hermano, anda suelto, sí, me trajo del brazo, pero bueno, no quería que... Bueno, ahí está, sí, en primera fila está, en primera fila. Tremendo, qué lindo. Qué tremendo. Mire, le había robado al pastor y después le quería vender la herramienta que le robó. No estaba convertido, por supuesto. Ahora ya son amigos con el pastor. Esto que lo hace Cristo, el amor de Cristo. ¿Sí? El amor de Cristo puede recuperar a las personas. Dios te bendiga y te siga usando. ¿Eh? Dios te bendiga y te siga usando. Te quiero mucho en serio. Te quiero mucho en serio. Qué lindo. Y mira, Nicky Cruz le dice, Nicky, yo quiero que vos seas el responsable de la ofrenda de esta noche. Yo quiero que vos te hagas cargo de la ofrenda. Y que vos repartas las bolsas a tus compañeros, a tu equipo, a tu gente, toda la barra que vos tenés. Y que ustedes junten la ofrenda. Porque yo quiero depositar en vos toda esta responsabilidad esta noche. Nicky Cruz lo llama a todos estos sinvergüenzas, disculpe la expresión, y le dice, miren, el evangelista me dijo que la ofrenda queda a cargo nuestro y que nosotros la vamos a montar. Así que tomamos la bolsa, vos vas por allá, o por allá. Y lo dijeron, Nicky, esta es nuestra oportunidad. Este hombre está poniendo la bolsa de la ofrenda para nosotros, no sabe con qué está jugando. Esta es nuestra oportunidad. Y dijo lo siguiente, a nadie se le ocurra tocar un solo centavo de dólar. Tenía mucha autoridad para decirlo, a nadie se le ocurra tocar un solo centavo de dólar, porque nunca en la vida nadie confió en mí, y este predicador confió en mí por primera vez y no lo vamos a traicionar. Yo no lo voy a traicionar. Y hoy tenemos a Nicky Cruz, un gran evangelista. El onésimo de Pablo. Así que, hermano, si Wilkerson confió en Nicky Cruz, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Sí? Qué tremendo. Gloria a Dios. La iglesia es una madre espiritual produciendo ministerios, nutriendo creyentes. ¿Cómo es una madre espiritual? ¿Cómo hace la función? Enseñando la palabra. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Enseñando. La tarea principal del pastor es enseñar, predicando, engendrando en oración. ¿Cuántos creen que se puede engendrar hijos en oración? Amén. ¿Sí? La oración es tan misteriosa que nunca sabemos el efecto y el poder del alcance de la oración. Nunca sabremos, nunca nos enteraremos por nuestra oración lo que pasa. Nunca. Hay personas que se salvaron de accidentes, hay personas que se salvaron de enfermedades y nunca lo vamos a tener por tu oración. Hay gente que va a las misiones por tu oración y nunca sabremos que fue una respuesta a tu oración. Hay que orar. ¿Sí? Sí, a ver, yo una vez estaba orando y me escuché un amigo orar que habíamos estado juntos y me dice, me quedé asombrado, Nicolás, porque te escuché orar y en un momento te escuché que estaba orando, no sé si por la India, por Tailandia. ¿Por qué estaba orando por Tailandia? Me dice. Y la verdad que no teníamos un misionero específico. Pero a veces tenemos que orar, hermanos, porque nosotros no sabemos, pero Dios sabe. Y siempre que Dios nos inquieta la oración porque quiere hacer algo, podemos engendrar en oración. Todos hablan de William Carey, presten atención, hermanos, que testimonio. Todos hablan de William Carey como el padre de las misiones modernas. Perfecto. Realmente fue un revolucionario, un inglés, un zapatero, que un día sintió un llamado para ir a la India. Y la iglesia no podía creer, la iglesia no lo comprendió, la iglesia no lo entendió. Pero a pesar de que la iglesia no lo comprendió, él se fue a la India. Yo no tengo la estadística, él escribió un libro que se llama Los viajes del Capitán Cook, un famoso libro.
libro y él estuvo 42 años en la India. No tengo la estadística de cuántas traducciones completas hizo de la Biblia a diferentes dialectos de la India y muchas más traducciones del Nuevo Testamento completo. Hizo una obra monumental en 42 años. Es el padre de las misiones modernas. Todos reconocen a Guillermo Carey como el padre de las misiones modernas. Y hay libros escritos. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque la iglesia es una madre espiritual que engendra oración. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque todos hablan de William Carey, pero nadie se acuerda de su hermana que estaba en un apartamento en Londres, un apartamento chiquito y que era cuadripléjica y que no podía moverse. Nadie recuerda que cuando entraron y abrieron la puerta del departamento y tocaron la puerta, habían pasado varios días y no había nadie, y tuvieron que romper la puerta y encontraron el cuerpo de ella muerto en la habitación. Esta mujer, hermana de William Carey, que murió sin que nadie se enterara allí, y rompieron la puerta. Cuando entra la policía, cuando entran los peritos allí, los forenses y demás, se encuentran con un cuadro que les sorprendió, hermano, porque la anciana estaba muerta, pero tenía 4 paredes pintadas de un blanco como aquel, y sobre las paredes blancas, ella con la poca vista que tenía escritas las peticiones que le mandaba a su hermano William de la India, Guillermo. Las peticiones que ella le mandaba, ella las escribía sobre la pared. Orar, y ponía los nombres de los pueblos. Orar para la traducción que termine. Orar para que se abran puertas. Orar para que haya el dinero suficiente. Orar. Y ella tenía todo anotado aquí, anotado allí, anotado allí. Y se quedó la gente que entró, se quedó perpleja de ver que había muerto una mujer de intercesión, una mujer de oración. Y yo digo, hermano, el tremendo trabajo documental que hizo William Carey no lo hizo solo. Lo hizo porque tenía una hermana que oraba por él. Lo hizo porque tenía una hermana que oraba por él. Y dice, no sé si en 1 Samuel 30:26 tengo así como memoria, pero después lo voy a buscar. Dice, hablando de la guerra, gracias hermano, dice, hablando de la guerra, dice en el primer libro de Samuel, dice, tanto el que va a la guerra como el que queda con el bagaje, los dos recibirán la misma parte, los dos recibirán la misma recompensa. Es tan importante el que va a la guerra como que se queda a cuidar el bagaje, hermano. Es tan importante el que va como el que ora, amén, como el que ora, como el que ora. Los más anónimos quizás son, pero son también los que hacen que la iglesia engendre en oración. Y estoy terminando, mis hermanos, hablándoles también del discipulado. Que el discipulado es una manera de hacer que una iglesia sea madre espiritual. Concluyo con un pensamiento escondido en la Biblia posiblemente, pero que está allí. Capítulo 9 de los Hechos. Un hombre llamado Saulo de Tarso va para arrestar a los cristianos que están en Damasco, con cartas que lo autorizan para tomarlos y echarlos en la cárcel. Pero cuando está llegando a Damasco, una luz potente del cielo lo alumbra y cae en tierra, ¿sí? Y escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Temblando y ciego. Cayó y fue tan fuerte la luz que quedó ciego y temblando. Este hombre enérgico, este hombre violento, este hombre que era una amenaza para los cristianos. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Mira, te llevarán a la casa de tal y alguien pondrá la mano y se te dirá ahí lo que tendrás que hacer, y lo toman. Y este hombre violento lo llevan, lo levantan y lo llevan ahí, ciego, no veía. Y lo llevan allá, y lo llevan a una casa, y Dios, el Espíritu Santo le va a preguntar a Ananías. Y Ananías, quiero decir, no era pastor, no era diácono, no era líder, no era un hombre relevante, era un miembro de la iglesia. Ananías, aparentemente no hay ningún dato que nos diga, pero Dios le dice a Ananías, te pido que vayas a la casa de fulano y pongas la mano sobre Saulo y le digas esto y esto. Señor, ¿no tenés otro? ¿Yo? ¿Por Saulo? ¡No! Vos andás que yo te como... Bueno, Señor, si vos lo... Pero ¿sabes lo que era ir a orar por Saulo? No solo Ramón Contreras, vos tenés también por el ¿viste?
Y fue allá y se encuentra con Saulo que estaba ciego. Pero presten atención al relato. Le pone las manos y dice: hermano Saulo, el Señor Jesús me manda que imponga las manos sobre ti para que recibas el Espíritu Santo. Y te dice que me serás instrumento escogido para llevar su nombre a los reyes de Israel y a los gentiles, y vas a sufrir mucho por causa de su nombre. Y dice que fue bautizado, al instante fue bautizado, entiéndase con el Espíritu Santo, fue bautizado, y le cayeron escamas de los ojos, y recobró la vista, y se levantó. Y presten atención a este lado. Lo cuenta Pablo escribiendo a los Gálatas. Y también está 9, dice, ¿qué pasó? Dice, antes, porque dice, e inmediatamente anunciaba a Cristo, dice el texto. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dice, y me quedé unos días en Damasco. No puede pasar inadvertido esa parte, ¿no? Después que me pusieron las manos, que recibí el bautismo, que recobré la vista y que se me profetizó, me quedé unos días con los discípulos, dice, en Damasco. ¿Saben qué fue eso, hermano? Fue intensivo. Fue un seminario intensivo para el apóstol. Le enseñaron a este doctor de la ley, maestro del Antiguo Testamento, tan instruido, le enseñaron la verdad de Cristo. Le dijeron cómo orar de verdad, cómo tener un corazón generoso, quién es Cristo, cómo viene Cristo, cómo actúa, el poder. Le dejaron, hermano, esto es discipulado, esta es la madre espiritual, amén. Esta es la iglesia que engendra discípulos. Porque, hermanos, desde el momento que una persona pisa el umbral de una iglesia, nosotros tenemos que tener en claro la película. Nosotros tenemos que saber que esa persona que pisó el umbral de la iglesia, esa persona debe crecer hasta la estatura de Cristo. No es una persona que entró por la puerta o que la fuimos a buscar o que la rescatamos para que sea un creyente del grupo. Todos merecen ser discipulados y crecer y desarrollar su ministerio. Un día yo le decía a los jóvenes y un grupo que estamos con mi esposa almorzando, le dije, y hablamos de la juventud, de la importancia de la juventud, y yo le dije, un día Billy Graham corría por los pasillos como corren estos niños aquí, que apuntamos. Un día Luis Palau fue un niño como ellos, corriendo por los pasillos. Alguien se tomó el tiempo de discipularnos. A veces ni siquiera podemos saber toda la riqueza que tenemos en nuestra iglesia y todos los recursos que tenemos en nuestra iglesia, pero allí están los grandes misioneros, los grandes pastores, los grandes evangelistas, los grandes maestros, los músicos, los servidores, los administradores y todos aquellos que van a hacer la obra del ministerio. Vamos a estar puestos de pie en el nombre de Jesús.